Muy buenas tardes, te saludo aquí en mi lado oscuro y bueno, hoy día para un nuevo video, una nueva reunión, donde vamos a hablar un poquito de las órdenes herméticas, bueno, o las órdenes ocultistas que hay, gran variedad últimamente y muchos no conocemos que existen, otros piensan que eso ya pasó de moda, pero el beneficio de pertenecer a una orden. Eh, bueno, es muy beneficioso para nosotros como ocultistas pertenecer a una orden. Una, no solamente porque vamos a aprender a vivir bajo normas y bajo reglas en lo que es también las ciencias de las artes ocultas, sino que también pertenecemos a un lugar el cual nos garantiza y nos da un respaldo. Han pasado cosas bastante desagradables porque hay personas que están por su cuenta y no han aprendido en un lugar correcto. Entonces, al no aprender en un lugar correcto, no tenemos bases sólidas y fundamentos, ¿no? Eso ocasiona que no es que sea mala tu praxis, sino que no tienes buenas bases fundamentadas de cómo realizar ciertas prácticas. Entonces empezamos a dar puntos de vista u opiniones de cosas que en realidad no conocemos, en cosas que en la realidad no se practican de cual o tal forma, ¿no? Entonces yo admiro mucho a aquellas personas que han tomado el tiempo de estudiar de verdaderos y buenos maestros, que lo existen, que los hay en la actualidad. Entonces, pertenecer a una orden es positivo. Ser ecléctico es bueno, pero si tú sales de una orden, de haber estudiado en una o más órdenes, entonces tú tendrás mucha base. Por ejemplo, yo puedo explicarles, comentarles algo, o sea, en mi vida hay mucho fundamento sobre ciertas técnicas que yo aprendí hace algunos años con mi papá, porque mi papá era masón. Entonces yo aprendí mucho de la masonería, pero no porque él estuve en la orden masona, sino porque mi padre pertenecía a la orden masona, ¿no? Tengo familia que pertenece aún a la orden Rosacruz, que son políticos en mi país. Entonces, de tener bases, las tengo. Entonces es interesante entender cómo se mueve esto, ¿no? ¿Por qué? Porque yo voy desmitificando lo que la gente cree que es el ser practicante o pertenecer a senderos diferentes mágicos sin mencionar ninguno. Eh, por ejemplo, a mí me gustó mucho estudiar a la Orden de Luxor, a la cual admiro y para que yo respeto mucho. ¿Por qué? Porque tiene unas bases bastante fundamentales en las cuales uno puede empezar a centrar sus ciertas prácticas. Por ejemplo, de la Orden de Luxor me gusta mucho lo que es cómo fundamentan ellos lo que es la magia sexual, ¿no? Lo que debemos utilizar y lo que no debemos utilizar, las posturas mágicas al ejecutar un ritual sexual. Entonces ellos te van enseñando paso a paso para que tú lo hagas en orden y respetuosamente, ¿no? De la orden Wicca, de la orden alejandrina, no estoy hablando de Gardenian. Me gusta la forma evocatoria del círculo y la forma de conjugar los elementos. Muchos me dicen, pero que la Wicca no es una sola, no señores, la Wicca tiene muchas corrientes y vertientes, ¿no? Incluso cuando uno, en la actualidad, la orden de Hécate en España no tiene las bases de la verdadera Hécate que viene de Egipto. Entonces, uno debe de aprender esas cosas, son bastante importantes para que nosotros podamos practicar la magia. Entonces, cuando tú te inicies y quieras aprender algo, ve al origen, porque todo tiene un origen, tiene un fondo y una forma, ¿no? Por ejemplo, del grupo Conociendo a Hécate, todos asocian mucho a Hécate con la Wicca, y ahí hay un gran error. Hécate sí está presente en parte de la Wicca, pero en la parte del sincretismo. Pero Hécate es mucho más antigua. Yo les invitaría a estudiar la Hécate egipcia. Entonces vamos a entender que todo
aquello que nosotros creemos tiene un fondo más grande. Respeto mucho a la orden de Hécate en España, pero difícilmente la gente incluso tiene conocimiento que esa orden existe, porque verdaderamente la poca cultura, los pocos libros que se tienen sobre ellos hacen que la verdad ese conocimiento quede lejos de muchas personas. Entonces nosotros acá en el lado oscuro lo que queremos es que las personas empiecen a entender que todo tiene órdenes. Uno dice, ¿por qué es importante la orden? Porque la orden es la que nos hace a nosotros tener respaldos legales. Muchos de nosotros no entendemos que esto no es un juego ni no es una broma, ¿no? Por decirte algo más, o sea, hay hasta centros de reunión muy privados en mi país donde no todos pueden acceder para poder pertenecer a la Orden de Lucifer en Perú. Y existe, pero tienes que tener requisitos y llenarlos, porque cualquiera no puede pertenecer. Entonces uno dice, pero esto ya se volvió elitista. No, no se volvió elitista, se volvió cosa de gente culta. ¿Por qué? Porque tienes que tener mínimo profesión, mínimo tienes que ser una persona prominente, etc. Entonces no cualquiera puede pertenecer. Y es por eso que encontramos subgrupos por ahí de gente a veces bastante irresponsable que hace cosas completamente raras y las personas se ponen en mucho riesgo, ¿no? Como lo dije en un video, no, las personas de sexo femenino no necesitan participar en una orgía para pertenecer, para pactarse con nadie, ¿no? O sea, no tienen que practicar en una orgía, no tienes que tener sexo con el sacerdote, no tienen que estar 50 personas contigo, porque eso es lo que generalmente pasa y desvirtúan el sendero. Aquí es una cosa de autovaloración. Si eres mayor de 18 y pretendes participar en una orgía, bueno, nadie te va a decir que no, porque ya eres tú un adulto y tú estás decidiendo eso, pero no necesitas eso para pactar con Lucifer, ¿no? Pero eso es lamentable porque las personas han perdido el sentido de la privacidad, ¿no? Ahora, fíjense por favor bien en qué sitios hacen sus cosas. Hay que tener criterios. Yo, por ejemplo, les enseño mucho eso a mis alumnos, ¿no? El valor del estudio, de la dedicación a esto. Esto necesita y conlleva dedicación, ¿no? Tener un pacto no es una broma, no es un juego. Y hay que empezar a entender que hay muchos mitos alrededor de lo que es el ocultismo. Yo no lo llamo propiamente el satanismo, porque eso es algo que segmenta. Y nosotros no estamos segmentando, nosotros al contrario, estamos adhiriendo, ¿no? Porque no tiene nada de extraño adherir. Al contrario, queremos nosotros expandir el sendero. El lado oscuro es un sendero que es una vertiente que está expandiendo e invitando a otras corrientes para que puedan también ser expuestas aquí y hablar de ellas bastante bien, porque pertenecer a ciertas órdenes no tiene nada de extraño, ¿no? Yo soy muy amiga de uno de los miembros de la Orden Masona en el Perú. Lo conozco desde que tengo 17 años. Era amigo de mi papá, es amigo de mi papá. Ahorita, bueno, ya no ejerce por su edad. Es un señor bastante mayor, pero es muy gran amigo mío. Entonces eso no tiene nada que ver. Aprendí mucho de la Orden Masona. No porque haya ido a la Orden Masona, sino porque mi padre fue masón. Tengo tíos que son masones. Y eso no tiene nada de extraño, ¿no? Al contrario, son muy buenos temas. Uno aprende leyendo, aprende escuchando. Entonces hay que tener la mente bastante amplia. El hecho de que practiquemos magia no nos significa que no seamos personas con cultura y que no nos tengamos un roce social diferente, ¿no? O sea, esto te abre muchas puertas para poder conocer personas de otro nivel sociocultural.
Em, el canal aquí no se basa en dar hechizos de magia. Hay canales para eso, los respeto mucho porque es su negocio y cada quien lleva su negocio como le parece. El mío se basa mucho en llevar cultura, ¿no? Acá en el Perú hay muchos satanistas que son profesionales prominentes, periodistas prominentes, y eso no tiene nada de extraño, ¿no? La gente cree que tener un pacto es algo del otro jueves, y no, cualquiera puede tener un pacto, cualquiera puede pertenecer a ciertas órdenes, si tienes el acceso y los contactos para pertenecer, lo podrás hacer. Yo, por ejemplo, llegué a la Kabbalah y llegué a ser maestra de Kabbalah. Mi profesor fue israelí, así que tengo conocidos en Israel, porque estudié Kabbalah. He tenido oportunidad de viajar con cabalistas al extranjero y fue muy interesante porque conoces otras culturas. Cuando estuve con los brámicos, pertenecí a los viajeros brámicos, así que estuve con ellos y conocí muchas partes del mundo con ellos y me pareció una experiencia fantástica el haber pertenecido a los viajeros brámicos, haber practicado el brahmismo y aún lo sigo practicando. A ellos les llevo mi concentración, el haber desarrollado mi glándula pineal. ¿Y por qué? Porque me dediqué a estudiar toda mi vida. Entonces, pertenezco a Pacto Mundial Consciente, que es una asociación que defiende el planeta. Y eso generó en mí ese amor a la naturaleza, el amor a la magia. Desarrollé una parte muy bonita, estudié mucho sobre el chamanismo y me gustó esa experiencia, en especial porque aprendí a respetar a todo tipo de deidad, a todo tipo de creencia. El ser satanista no me hace ni más ni menos que otra persona. Cuando yo excluyo a una persona, cuando la critico, cuando la juzgo, cuando la tacho por el tipo de creencia que profesa, estoy cometiendo hasta un delito. La discriminación es un delito, ¿no? Por decir, las órdenes, como son herméticas, son cerradas hacia mucha gente. Efectivamente, ¿por qué? Porque la falta de cultura de la persona hace que critique y juzgue. Algo que aprendí de la Kabbalah, que me gusta mucho, es que todos pueden pertenecer a la Kabbalah sin importar tu tipo de creencia, porque la Kabbalah es una ciencia. Entonces, yo lo que te enseño no es teísmo, es ciencia, ¿no? Las ciencias ocultas. Para poder trabajar con los elementos debemos conocerlos. Conocer el poder del fuego, conocer el poder del aire, conocer el poder del agua, conocer la fuerza de la tierra. Para poder mover los elementos hay que poder manejar concentración. Para eso hay que aprender a respirar y a estar relajados. Muchas personas manejan estados altísimos de ansiedad. ¿Por qué? Por diversos problemas que tienen. Entonces, para ellos los ejercicios de relajación y respiración son bastante importantes. Yo los recomiendo mucho. ¿Por qué? Porque las personas deben entender esto. Vive una vida con una mente calma. Hay personas que tienen una mente tan irraunda que hoy día se enfocaron en una cosa y a los 2 minutos están pensando otra y no pueden mantener su concentración. Difícilmente van a obtener algo en la vida. La magia empieza con la transformación del pensamiento. Cuando tenemos pensamientos que no podemos controlar y manejar, es cuando tenemos problemas. Por ejemplo, el principal enemigo para una persona que quiere conseguir que un trabajo mágico sea exitoso es la ansiedad de la persona con la que trabaja, porque te bloquea. Lamentablemente, el autosabotaje viene a veces de uno mismo. Entonces, a todos aquellos que quieran de verdad aprender lo que es ocultismo
y quieren iniciarse en cualquier tipo de orden, en la orden Wicca, en la religión Yoruba, en todo esto, con la muerte, satanismo, yo les invito primero al punto de abrir tu mente y entender que no vas a discriminar a nadie. Segundo, si quieres ser ecléptico, perfecto, pero busca primero que aprender. Busca un buen mentor que te ayude a estudiar. Segundo, trata de no volverte sectario ni fanático. Ese es el error de muchos, porque ahí se llenan de ego. No endioses a tu maestro, es tan humano como tú y comete errores, ¿no? Tercero, trata de entender que las demás personas no van a entender tu cambio. Primeramente entiende tú, no pidas que te entiendan. No los critiques cuando te juzguen. Y cuando alguien ponga en duda lo que tú quieres ser o lo que eres, entiende que esa persona aún no evolucionó. La persona con poca evolución por lo general critica. A mí me ha tocado que me critiquen mucho, empezando por mi propia familia, por el punto que soy satanista. Que gente me critique porque lo que hago no les agrada. Que pongan en duda mi seriedad también. ¿Que me importa? No. Lamentablemente no me importa porque no tengo tiempo para que me importen cosas menores. ¿Por qué? Porque tengo muchas cosas que hacer más importantes que preocuparme por alguien que no tiene vida y que se preocupa por mí. Bueno, si él se preocupa por mí, le agradezco a él o a ella o a las personas que se preocupan por criticarme. Gracias porque me están viendo y están haciendo crecer mi canal. Gracias por tenerme en su mente, pero les digo algo, se están haciendo mucho daño porque no se están preocupando por crecer ustedes como personas. Entonces, ese es el punto. Si tú te estás a fijar en lo desagradable que le puedes parecer a los demás, incluso a tu propia familia, porque tú seas esto, tú decidas caminar aquí, entonces tú vas a drenarte tú y no estás para drenarte. Por eso siempre les dije, yo antes de entrar al sendero, lo pensé bien 10 años, aunque ya era bruja. Pero tomar una decisión radical de cambio de sendero, me la pensé bien. Cuando me siento aquí y hacer el video, sé que a muchos no les gustan las cosas que yo digo. Y obvio, porque tú vas diciendo verdades, ¿no? O sea, por eso siempre les digo, estudien. Si quieren estudiar conmigo, bien, si quieren estudiar con otra persona también. Pero estudia. ¿Por qué? Porque cuando tú estudias, tú mismo vas a descubrir cosas. Y sobre todo, descubre quién eres, descúbrete a ti mismo. Eso es lo principal. Y que no importe lo que los demás digan, importa lo que tú creas de ti mismo. Lo que los otros dicen, déjalos que hablen. Pero ¿quién eres tú? ¿Y hasta dónde vas a llegar? Eso lo decides tú. No lo puede decidir otra persona más que tú. El poder lo tienes tú, no le des el poder a otro. Cuando nosotros le entregamos el control de nuestra vida a otros, estamos regresando al primer punto de donde salimos. A mí, honestamente, no me importa regresar a donde salí. Así le moleste a mis seres queridos, a mi familia. Yo salí para no regresar. Y si es así, son decisiones radicales. Y cuando la decisión es radical, lo único que te queda, si ya tomaste la decisión y lo vas a hacer, es no retroceder, porque acá no hay punto de reversa, ¿no? Este punto es un viaje de ida sin retorno. Entonces, les invito a pensar, les invito a todo esto y, como te digo, las órdenes herméticas a mí, cuando transité por ellas, me parecieron muy buenas. El problema de una orden es que muchas veces te va a alejar de tu familia y tus seres queridos. Y yo me salí de la corriente bráhmica justamente por eso, porque se adueñan de tu vida. Y
soy ecléptica por eso, ¿no? Entonces, en mi casa no se le aleja a nadie de su vida. En mi casa no se le no se erradica la familia, no se puede, no se debe, ¿no? A menos que la gente tome la decisión de tomar una vida de esa forma, bueno, ya esa es otra cosa, pero no se debe, ¿no? Para cursos conmigo, yo en la descripción de mi canal te dejo mi número de WhatsApp. Para lecturas de trabajo, obviamente las lecturas tienen costo, los trabajos tienen un costo. Para lo que son las imágenes dentro y fuera de Lima, me puedes mandar un mensaje, perdón, a mi WhatsApp, o un correo electrónico, porque acá también figura mi correo. Para lo que son estudios también te puedes comunicar conmigo al WhatsApp, y obviamente para los que son trabajos, bueno, se conversan los precios por interno. Los cursos están yendo súper bien, estamos avanzando muy bien. Una felicitación a todos los chicos que participan en los cursos, y sobre todo pues tratemos de hacer los videos ágiles. En la noche nos vemos con otro video, y buenas noches, nos vemos y hasta más tarde.